Estás escuchando la columna agraria de la FMC, un espacio para el análisis de la realidad rural y agropecuaria en el Puel Mapu. Noticias, entrevistas, debates urgentes y más para entender qué hay detrás de un kilo de pan, un plato de ensalada o un cacho de carne. Nos encontramos en un contexto de emergencia alimentaria, ambiental y social. La pandemia puso de relieve la necesidad de realizar cambios estructurales para revertir el camino hacia el colapso planetario, y la actividad agropecuaria está totalmente atravesada por estos debates. Algunos analistas y científicos con optimismo afirman que nos encontramos en un momento de agotamiento y quiebre del agronegocio como modelo, y que mientras esto sucede de forma acelerada, la agroecología como nuevo paradigma emerge con mucha fuerza. Pero, ¿qué es la agroecología? ¿Qué faros agroecológicos hay en nuestra región? ¿Qué relación tienen con las universidades y con la política? Por eso hoy hablamos de agroecología. ¿La agricultura del futuro? Agroecología. ¿La agricultura del futuro? Año tras año toma mayor visibilidad una disputa: agronegocio versus agroecología. Una lucha que nos atraviesa a todos. ¿Por qué? Y, por más obvia que resulte la mención, consumir alimentos mientras habitamos este planeta es una condición imprescindible, ¿no? Por ello, en medio de una crisis alimentaria, ambiental y social que recorre todo el mundo, resulta fundamental reflexionar en torno a cómo y para qué producimos alimentos, su distribución y consumo. El agronegocio, o la también llamada agricultura industrial, es un modelo de agricultura que básicamente considera el alimento y la naturaleza una mercancía, y por lo tanto su preocupación está enfocada en cómo generar más rentabilidad a partir del aumento de la productividad por unidad de superficie con un alto uso de energía fósil e insumos agrícolas como insecticidas, fungicidas y semillas genéticamente modificadas. La agroecología, por lo contrario, es un modelo de agricultura que considera al alimento un derecho esencial de los pueblos y a la naturaleza como un entramado de vida complejo del que somos parte. Apunta a producir alimentos sanos sin dependencia de insumos agrícolas en un marco de sustentabilidad ambiental, social y económica. Pero para saber más de qué se trata esta disyuntiva, tomamos la palabra de Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Sociedad Científica Argentina y Latinoamericana de Agroecología. Hay un modelo que está colapsando. Hay una manera de entender la agronomía, que fue la que nos formaron nosotros, que para muchos de nosotros ya no resulta adecuada a las demandas de la sociedad. O sea, los costos de producir alimentos que este modelo, esta manera de hacer agronomía tiene, ya son insostenibles e inaguantables. Cantidad creciente de pesticidas, pérdida de biodiversidad, deterioro de los suelos, resistencia de las malezas, bueno, muchos temas que están empezando a verse. La novedad es que durante mucho tiempo se vieron como que eran producto de una mala aplicación de las recetas. Dijeron, bueno, la agronomía es buena, la ciencia lo hace bien, los científicos, los técnicos entregan un buen producto. El problema es que los agricultores lo emplean mal, no respetan los tiempos de carencia, las distancias, las vestimentas. Y durante un tiempo mucha gente creyó que este era el problema. Nosotros creemos que no, que el problema no es que se aplica mal, el problema es que el modelo es erróneo. Hay una concepción de la agronomía que es demasiado simplista, que entendió la agronomía como una receta de cocina, donde se aplicaban los ingredientes y que no tuvo en cuenta la complejidad de los sistemas. Y
En ese análisis lo que aparece claramente es que es necesario otro profesional de las ciencias agropecuarias, y para eso las universidades tienen que incorporar otro enfoque, otro paradigma, otra manera de mirar. La agroecología para nosotros es mucho más que una serie de técnicas. Es una mirada, un enfoque para entender, para comprender los problemas, para ir a la raíz de los problemas, no al síntoma. Y poder desarrollar, diseñar otro modelo de agricultura que sea ecológicamente adecuado, pero socialmente más justo. La ciencia parece ser cada vez más cuestionada y poco a poco queda a las claras que siempre está atravesada por intereses y por lo tanto nunca es neutral. Ciencia digna al servicio de los pueblos o ciencia al servicio del capitalismo y los negocios de pocos. Las universidades, lógicamente, no están exentas de estas disputas. Y alegremente tenemos que contarles que a principios de este noviembre, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue aprobó la modificación del nombre de una de las materias de la Facultad de Ciencias Agrarias, renombrándola Cátedra de Agroecología. Por ello, hablamos con una de las docentes de dicha cátedra. A continuación, escuchamos a María Claudia Ducci, ingeniera agrónoma, investigadora y profesora de agroecología y fruticultura. Estamos contentísimas de que esto haya sucedido y significa que ahora agroecología pasará a ser parte del rendimiento académico de los futuros profesionales que se reciban. Es algo muy importante para su futuro laboral, pero también nosotros necesitamos que los profesionales y las profesionales que se reciban en agronomía sean conscientes de lo que implica el cuidado del ambiente, el cuidado de la agricultura y por supuesto pensar que hay otra agricultura que se puede realizar sin agrotóxicos y que no simplemente hacer una agricultura industrial impuesta por el poder hegemónico, sino pensar en otra forma de hacer la agricultura que por supuesto nos den alimentos sanos para tener un cuerpo sano y una mente sana y justamente valorar el ambiente en el que vivimos. Claudia también analiza los principales sistemas productivos de la región norpatagónica y nos comenta sobre los llamados faros agroecológicos en desarrollo. Bien, en la Norpatagonia, así como en el resto del país, por supuesto la agricultura industrial ha dejado una huella bastante importante con un pasivo ambiental importante que por el excesivo uso de agroquímicos, el excesivo uso de fertilizantes de síntesis, parte de esos productos han terminado en los acuíferos, en los ríos y evidentemente ha contaminado el ambiente. Por eso es tan importante pensar en otra agricultura. Esa otra agricultura tiene como base la protección del suelo, el aporte de materia orgánica a través de compost, el ahorro de agua, porque cuando nosotros tenemos un suelo con mayor contenido de materia orgánica también ahorramos agua. Y a su vez el poder proteger a las personas que trabajan en esos sistemas agrícolas que por supuesto no están en contacto con productos peligrosos. Aquí en Norpatagonia tenemos grandes ejemplos tanto de horticultura, fruticultura y de producción animal agroecológica que creo yo que van a ser los grandes ejemplos para el cambio territorial que necesitamos. En agosto pasado, el Gobierno Nacional oficializó la Dirección Nacional de Agroecología en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Quien fue nombrado a cargo de dicha dirección es el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, de amplia y reconocida trayectoria en el estudio y la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria. A continuación, lo escuchamos. Lo que se ha hecho hasta ahora, de tanta soja, tanto maíz, hace que no sea posible seguir muchos años así. Entonces tenemos que ir pensando y generando experiencias, muchas hay, de qué otra forma de producir es posible. Y tiene que ver con ese cambio de paradigma. Tenemos que entender que hay una demanda mundial de productos con menores niveles de agroquímicos. Tenemos que entender también que en la medida que importemos menos agroquímicos mejoramos la balanza comercial,
que si el productor baja los costos hay más posibilidades de sostenerse como productor. Y todo esto es la construcción de un círculo virtuoso. Por primera vez, y en Sudamérica, un gobierno pone una Dirección Nacional de Agroecología. La Constitución Nacional nos dice que en el artículo 41 que se debe garantizar un suelo sin contaminación, el aire, el agua, los alimentos. Entonces tenemos que repensarnos qué tipo de agricultura estamos haciendo y qué tipo de agricultura nos vendría bien a todos. La medida fue bien recibida y considerada un acierto ante la imperiosa necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma. Sin embargo, la Dirección Nacional de Agroecología aún no cuenta con un presupuesto establecido y, lógicamente, de ello dependerá la capacidad de materializar sus objetivos. A continuación, escuchamos el análisis que realiza Santiago Sarandón sobre la iniciativa gubernamental. La agroecología ha nacido y se mantiene sólida por las raíces profundas que tiene. En la gente, en los consumidores, en los productores, en los académicos, lo que es el cambio de paradigma, que es independiente. Hoy viene un gobierno que le parece que la agroecología es algo a favorecer, bienvenido, se avanza un poco más rápido. Pero cuando vengan los gobiernos o las corrientes contrarias, este barco no se hunde. Es un barco que no nació desde arriba para abajo y no depende de los gobiernos, depende de un cambio total en la concepción de mucha gente. Entonces, hoy vemos que es una buena oportunidad para señalar, primero, cosas que por ahí en el imaginario de mucha gente no están claras, que la agroecología es viable, que es posible, es seria, que es científica y que es necesaria. Miriam Gorman, nutricionista, investigadora, doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario y titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, desprende su análisis de este presente complejo. ¿Cuál es el tema dominante de esta semana? El tema de la tierra, porque el caso Echeverre y el caso Guernica es el tema de la reforma agraria. Les pongan el nombre que les ponga, es el acceso a la tierra. Y esto es un problema a resolver estructural, como dice Sarandón. Sin resolver este problema no vamos a avanzar, vamos a seguir viviendo en el feudalismo. Pero hay hechos que son noticias, pero que nos ayudan en este camino, como es el caso Echeverre. Desde las entrañas del monstruo sale una voz que habla de la agroecología. Y el tema, entonces, todo el mundo ahora habla de la agroecología, bienvenido sea. Pero así como hace un mes, 2 meses, el presidente largó la palabra soberanía alimentaria y destapó la olla, ahora esta semana habla de la agroecología y que somos capaces. Claro, estamos en medio de una tormenta y hay contradicciones, porque por un lado nosotros estábamos diciendo, creamos la Dirección Nacional de Agroecología y por el otro lado salimos con el trigo transgénico y salimos con las megagranjas. Entonces esto es contradictorio. Por un lado salimos con un discurso del Día del Agricultor de apoyo a la agricultura familiar y hay planes y de desarrollo que se están haciendo en los problemas de la provincia de Buenos Aires y terminamos con un desalojo con represión. Entonces estas son las contradicciones, pero también tenemos que valorarla en el medio de esta crisis que estamos atravesando. Esta crisis económica, por un lado, por lo que heredamos, pero que no lo heredamos solamente por esos 4 años. Lo heredamos desde que nacimos, un problema estructural de cambio de relaciones de fuerza. Acá el poder no es institucional, el poder es económico, y el poder económico se construyó sobre la base de la propiedad de la tierra, porque lo que se llamó campaña del desierto y lo que se llamó colonización fue el apropiarse de las tierras. Y esto es lo que hay que superar. La agroecología conlleva una revolución del pensamiento y de las relaciones sociales, económicas y políticas, y por ende implica cambios estructurales. Por lo tanto, de ello dependerá si será o no la agricultura del futuro. Dicen que calienta como el fuego. Sí, desde abajo. Y sin dudas hay una certeza. La agroecología no para de crecer y llegó para quedarse. Esta fue la columna agraria de la FMC, la radio comunitaria del pueblo.